Aleluya, gloria al Señor. Qué bueno verle en esta preciosa mañana. Agradecidos con el Señor por su bondad, por su misericordia con cada uno de nosotros. Y bueno, por permitirme una vez más poder estar en este lugar y poder compartir la palabra del Señor. Ya tuve bastantes vacaciones, vacaciones forzosas. Pero bueno, gracias al Señor porque Dios ha tenido cuidado de mí. He tenido una pronta recuperación. Pues tampoco es que puedo andar haciendo fuerzas ni nada por el estilo, pero gracias al Señor que estoy bastante bien. Amén. Hoy, con ayuda del Señor, quiero continuar hablando de una serie de temas que habían ido tocando, y vamos a continuar hablando hoy acerca de la piedad. Y quiero que por favor vaya conmigo, por favor, a la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 5 al 8. Abra su Biblia. Y dice la palabra del Señor: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias en esta mañana, agradecidos contigo, Señor, por el privilegio, por la oportunidad, Señor, que nos regalas, Señor, de estar hoy, Señor, en este lugar, Señor, en este santuario, Padre, para recibir, Señor, tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, en esta mañana que seas tú, Señor, hablando, Señor, dándome, Señor, las palabras indicadas, Señor, para transmitir esta palabra, Señor, y que esta palabra, Señor, venga a edificar la vida, Señor, de cada persona presente, Señor, en este lugar, Señor. Padre, que seas tu Espíritu de Dios inquietando, tocando las vidas, las mentes, los corazones, Señor, trayendo sanidad, restauración, libertad, Señor, a la vida de cada uno de ellos. Tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Señor, que en esta mañana, Señor, cada persona, Señor, aún, Señor, con las necesidades, las situaciones, las cosas que puedan estar agobiando, cargando, Señor, pero tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros, Señor. Y yo te pido, Señor, para que tú hagas la obra, Señor, en la vida de cada persona, Señor. Que tú traigas paz, que tú traigas libertad, Señor, que tú traigas restauración, Señor. Padre, gracias en esta mañana, Señor, por este tiempo, y que a través de tu palabra, Señor, tú nos hables, Señor, y que cada día, Señor, podamos ser diferentes, podamos, Señor, ir mejorando, Señor. Dígale al Espíritu Santo: Espíritu de Dios, obra en mi vida. No quiero ser el mismo, Señor, que a partir de hoy, Señor, mi vida, Señor, empiece o continúe siendo transformada, cambiada, renovada, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Una de las cosas que se debe añadir a nuestra vida es la piedad. Y creo que tenemos que ser, como dice el apóstol, diligentes. Tenemos que ser verdaderamente gente esforzada, donde nosotros podamos permitirle al Señor que Él obre en nuestras vidas. Recuerde que Jesús, el Señor, debe ser el centro de nuestra vida.
La piedad, mi amado, es algo que debe ser parte de nuestra vida. Nos rodea. La piedad, dice la palabra del Señor, amados, que la hemos recibido. La piedad, y hablando con otro significado, significa también benignidad. Y la benignidad es una de las partes del fruto del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu de Dios es el que va a añadir, pero nosotros necesitamos de esa piedad para que todas las cosas, escuche, para que todas las cosas que hemos recibido, dice la palabra, por su divino poder, amados, eso va a traer bendición a nuestra vida. Y esto va a permitir, amados, que esa naturaleza divina esté en usted y esté en mí. Y que nosotros podamos disfrutar, gozarnos de esa verdadera libertad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Voy a darle una definición para que usted pueda tener una comprensión mayor de lo que le estoy explicando y lo que queremos transmitirle en esta mañana. Definición de piedad: se define como el amor, el respeto, la dedicación, el apego, el aprecio, el interés, mi amado hermano, por las cosas sagradas. Tiene que ver con todo lo que es la devoción al Señor. Tiene que ver con el temor a su palabra. Además, la compasión por los sufrimientos ajenos. Entonces, cuando hablamos de piedad, estamos hablando de todas estas características que le acabo de mencionar, y tienen que estar claras para que tengamos una mayor comprensión de la palabra. Como punto A, dice un clamor por la ausencia de personas piadosas. Amados, en el tiempo pasado, en el tiempo del pueblo de Israel, hubo tal corrupción, hubo tal engaño, tanta maldad a nivel de los hombres, que David, escuche, David en el Salmo 12 le dice al Señor: Señor, sálvame. Y David empieza a clamarle al Señor. ¿Por qué? Porque no había nadie que hiciera lo recto. No había nadie, amado, que hiciera justicia. Ahora, en nuestros días vivimos también esos tiempos peligrosos y difíciles. Y escuche, capítulo 12, versículo 1. Dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron. ¿Quiénes se acabaron? Los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Oiga qué queja de parte de David, amados. Y si usted lee, por ejemplo, Miqueas 7:2, a partir del versículo 2, y usted puede leer ese capítulo y se va a dar cuenta de la corrupción, de la falta de misericordia. Amado, no había nadie que hablara verdad, y lo que había era engaño, mentira, acoso, persecución. Ahora, el precio de vivir una vida piadosa. Déjeme decirle que vivir una vida piadosa no es fácil. ¿Sabe por qué no es fácil? Quiero preguntarle a usted: ¿usted desea y anhela vivir una vida piadosamente? ¿Cuántos? Porque, amados, si hoy estamos acá, es porque hay un propósito, porque hay un llamado de parte de Dios.
Y esa característica, esa cualidad, esa piedad, el Espíritu Santo es el que la va a añadir en usted. La está añadiendo. Pero no es fácil, porque dice que debemos de trabajar diligentemente para que el Espíritu venga a añadir en nosotros. Porque recuerde la definición: amor, respeto, dedicación, apego, entrega, diligencia, compasión, clemencia. Hay toda una serie de adjetivos de lo que significa la piedad. Pero vea qué interesante lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 12 y 13. Y también todos aquellos que quieran vivir piadosamente, ¿qué va a suceder? Van a padecer persecución. ¿Quién quiere ser perseguido? Nadie. ¿Sí o no? Pero amados, cuando queremos hacer el bien, hacer las cosas rectamente, déjame decirte que vamos a tener un sinnúmero de gente que va a estar en contra suya, que le va a hacer a usted la vida imposible para que usted no lo alcance. Va a tener muchos enemigos que se van a levantar contra nosotros. Pero eso es parte. ¿Qué dijo Jesús? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, que yo he vencido. En el reino de Dios, amados, es como un rosal. Es precioso, es maravilloso. Pero déjame decirle que estas plantas de las rosas tienen espinas. Y hay veces esas espinas, cuando vamos a cortar tal vez una rosa, o estamos deshiervando la planta esa, probablemente pueda ser que nos vamos a insertar ¿qué? Una espina. En el reino de los cielos sucede lo mismo. Amado, en el servicio a Dios se va a levantar gente contra usted. Yo a veces me he preguntado, de todas las personas con las cuales yo compartí, aún en el tiempo de la niñez, aún en el tiempo del colegio, aún en el tiempo cuando crecí en este lugar, todos los compañeros que tuve, ¿quién está a la par mía? Ninguno. Más bien, si lo ven a uno, tratan, como dicen, de qué tirada, ahí viene, ya me va a salir con algún pasaje bíblico, ya me va a hablar del Señor, qué pereza. Y hay mucha gente que le huye a uno, o se monta uno en el bus y lo ven a uno, ay Dios, que no me diga Dios lo bendiga, qué vergüenza, ahí viene el pastor. Sí, amados, yo no sé si a usted le ha pasado o solo a mí me ha pasado esto, pero hay gente que se vuelve enemigo de uno y uno no sabe por qué, si no le ha hecho un daño. Pero amado, va a haber persecución, va a haber aflicción. Sin embargo, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Primera de Timoteo 4:1. El apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice que vienen tiempos peligrosos, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué cuidado hay que tener, amados,
Porque el problema es que en las diferentes agrupaciones, grupos de iglesias, las filosofías que hoy se dan en el mundo, las creencias, las tradiciones y toda esta serie de cosas que se mueven, amados, algunas veces parece que lo que se profesa es sabio, que es bueno. Y tal vez mucha gente dirá, bueno, pero es que esta gente hace cosas buenas, tienen cosas lindas. Pero amado, no podemos dejar llevarnos muchas veces por las cosas exteriores que usted ve. Recuerde que no todo lo que brilla es oro. ¿Por qué? Y lo vamos a ver ahora. En 2 de Timoteo capítulo 3 del 1 al 5. Proyéctemelo ahí por favor. 2 de Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Continúe por favor. Porque habrá muchos hombres, ¿qué dice? Amadores de sí mismos. ¿Usted sabe qué es amador de sí mismo? Son las personas egoístas, que todo lo quieren para ellos. Gente que no comparte, que atesoran para sí mismos. Dice: avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 5. Y escuche esto: que tendrán apariencia de qué. Ay, pero viera qué buena aquella persona, fulano de tal, viera qué amoroso que es. Es como un corderito. Pero amados, muchas veces lo que muestran son apariencias de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amado, la marca de la apostasía es la apariencia de piedad. Y le voy a decir una cosa: los apóstatas, ¿sabe de dónde salen? De la iglesia. Muestran piedad como si tuvieran afecto natural, amorosos, pero al fin y al cabo no van a poder esconder por mucho tiempo lo que son, y se va a manifestar verdaderamente lo que son esas personas. Entonces nosotros no podemos vivir, amados, de apariencias. Debemos de ser gente de reino, personas sinceras con el Señor. No podemos vivir una doble vida, amados, poniéndonos máscaras, aparentando lo que no somos. Debemos de ser honestos con nosotros mismos. Por ahí Pablo tenía algunas personas que trabajaban con él en el ministerio. Sin embargo, vea lo que ocurre. 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10. ¿Qué pasó con ese discípulo? ¿Qué pasó con Demas? ¿Qué dice Pablo? Hablándole a Timoteo: es que Demas me ha desamparado. ¿Y a dónde se fue? Prefirió el mundo.
Prefirió las cosas del mundo, es decir, apostató de la fe. Por ahí aparece otro fulano en el versículo 14, un tal Alejandro. ¿Hay algún Alejandro por acá? Pero bueno, habla de quién, de Alejandro el Caldero. ¿Y qué hizo? ¿Qué le hizo a Pablo? Tuvo piedad de él, tuvo misericordia, tuvo clemencia, tuvo compasión. Le ha causado muchos males. ¿Y con quién estaba? Estaba con Pablo. Y uno se pregunta, ¿cuánto tiempo? Piense por esto un momento. ¿Cuánto tiempo cree que Pablo pudo haber invertido enseñándole a esos hombres la palabra, instruyéndolos? Pero al final ellos tomaron la decisión de ¿qué? De dejarlo, de hacer lo contrario, de volver al mundo y de hacer lo malo. Amado, esto sucede en la iglesia. ¿Le damos la confianza a una persona? ¿O empezamos a confiar y resulta que puede ser que al final nos dé un serruchazo, nos traicionan? Amados, a Jesús lo traicionaron. No es cierto que a Jesús lo dejaron todos los discípulos. Lo dejaron solo, en medio ya de las circunstancias, en las dificultades, en los problemas, en los tiempos difíciles. Nos vamos a dar cuenta verdaderamente quién está con nosotros. No es cuando todo está bien, porque cuando todo está bien, todos estamos juntos, comemos juntos, alabamos a Dios. Aquí todo es amor. Pero hay un pero. Cuando hay situaciones difíciles y problemas, ahí nos vamos a dar cuenta quiénes van a apoyar y quiénes no, o quiénes van a retroceder en medio de. Y eso es lo que sucede. David tuvo traiciones. Y David decía, es que si hubiera sido un enemigo, pero era mi íntimo amigo, el que comía conmigo, el que iba conmigo a la casa del Señor. Vea qué importante lo que es la piedad. Ahora, la impiedad es lo opuesto a la piedad. Vamos a hablar un poquito acerca de la impiedad. Y quiero tocar este tema, amados, porque hay algunas características en las cuales uno puede darse cuenta dentro de la iglesia. Hay actitudes, hay acciones, hay comportamientos de las personas que van a delatar, que podemos observar, que podemos ver que verdaderamente se están comportando como un impío o una impía. Esto es duro. Demas, Alejandro el Caldero, ¿cómo se comportaron? Como impíos. Sus acciones, sus comportamientos.
Amado, yo no puedo concebir que un cristiano lleno del Espíritu Santo de Dios, que de su boca salgan maldiciones, que en la casa estén maldiciendo a su esposo, o viceversa, maldiciendo a la esposa, a los hijos, hablando barbaridades. Y eso es un comportamiento de un impío, y se dicen ser cristianos. Ahora hay como una onda. Todo el mundo dice: soy cristiano. Amados, Jesús lo dijo claramente: no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. En aquel día, oiga, en aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades, predicamos, diezmábamos, ayunábamos, orábamos. ¿Qué les va a decir el Señor? ¿Quiénes son ustedes? Apartados de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco. Amados, no nos dejemos llevar por las apariencias. No nos dejemos llevar por personas que tal vez tienen una elocuencia, que tal vez tienen un carisma, y uno dice, y uno hasta que se queda así con la boca abierta de escuchar tal vez a algún predicador predicando o hablando de la palabra. Pero por eso la palabra dice: por sus frutos los conoceréis. Así es que no se deje impresionar por eso. ¿Qué es la impiedad? Definición: falta de piedad, falta de compasión, crueldad, inflexibilidad, dureza, insensibilidad. Voy a hablar de esta. Podemos hablar de cada una. No terminaría hoy yo aquí. Pero escuche una de estas: insensibilidad. Por ejemplo, muchas veces en la medida que vamos prosperando y Dios prosperándonos, bendiciéndonos, existe un peligro. Y el peligro es que muchas veces los seres humanos, y me incluyo aquí, nos podemos volver insensibles a las necesidades ajenas. Vemos a fulano pasando por esto y esto, como el ejemplo aquel del samaritano, ¿verdad? Y simplemente pasamos de largo, o me hago que no me enteré del asunto. Qué tremendo esto. Eso por hablar un poquito de un punto de estos. Todo género de maldad, todo lazo que nos vincule a la rebelión contra Dios. Escuche: desobediencia al intento de vivir por nuestras propias reglas y pensamientos, alejándonos de nuestra identidad
de hijos de Dios. Eso es impiedad. Eso es lo que hace el comportamiento de un impío. Otras características: irreverencia, falta de reverencia. Amado, muchas veces las personas, y lo hemos tenido que estar anunciando en cada servicio, por favor, hermanos, apague su celular. Pero hemos visto a gente en el servicio jugando, chateando, contestando mensajes. ¿Qué está haciendo en el tiempo de la predicación? Si no hay interés por la palabra, esa persona está menospreciando la palabra del Señor. Irreverencia a las cosas sagradas, a las cosas de Dios, porque no hay respeto. Y eso es un comportamiento y una característica de lo que es la impiedad, de lo que es la falta de piedad. Un comportamiento de un impío. Hay gente que muchas veces llega a la iglesia, al templo, porque anda de cacería. Y así muchos lo dicen, más que todos los hombres. Voy a ir a tal parte, sí, es que vi a fulana de tal y entró a aquella iglesia. Y uno oye las conversaciones entre los hombres: ya, voy de cacería. ¿A qué viene a la iglesia? No viene a escuchar la voz de Dios, no viene a adorar al Señor, no viene a alabar al Señor. ¿Viene a qué? Por la muchacha que vio, porque ese es el interés de él. Él no viene por las cosas que estamos haciendo, ni por prestar atención a la palabra del Señor. Falta de reverencia, menosprecio, significa impiedad, burla, blasfemia, profanación, sacrilegio, irrespeto a lo sagrado. Ateísmo. Cuando hablamos de ateísmo, de ateo, creemos que los ateos son los que están allá afuera, los que se manifiestan, los que están en contra de todo lo que es religioso. Pero una de las características del ateísmo es la incredulidad. ¿Y cuántos cristianos hay en las iglesias sentados y viven una vida llena de incredulidad porque no creen la palabra? Entonces sus acciones, su comportamiento es la de un ateo. Pero muchas veces se mofan: vengo de la iglesia. Pero amados, no creen la palabra, no la viven, no demuestra lo que son. Sus comportamientos aquí difieren de los comportamientos cuando están en el trabajo, cuando están en la casa. Su vocabulario, su forma de hablar. Sí, amados, esto es fuerte. Ateísmo significa impiedad, incredulidad. Irreligiosidad significa herejía, apostasía, ateísmo, incredulidad, impiedad, desprecio, hostilidad a lo sagrado. Otro término que se utiliza mucho cuando vienen elecciones: escepticismo, porque muchos no van a las urnas a votar. Pues ese término es aplicable también a la iglesia, porque vienen a la iglesia, son cristianos, pero amados, no quieren someterse a la palabra,
no quieren crecer, no quieren madurar. Significa desconfianza o duda de la verdad. Hay otro término que estudiando esto nunca lo había escuchado: nihilismo. Significa negación de todo principio religioso. Todo lo niegan, todo lo rechazan. Agnosticismo significa una actitud filosófica que declara inaccesible al entendimiento humano todo conocimiento de lo divino. Los famosos agnósticos. Impío, falto de piedad, cruel, duro, inflexible, despiadado, irreligioso, agnóstico, ateo. Características, amados, que no solo afuera, sino que se han introducido dentro de la iglesia. El pueblo de Israel también lo vivió, pero se da dentro de la iglesia. Ahora, y no quiero decirle que el impío está condenado, no, porque la palabra nos habla de que si el impío hace un alto en el camino, se retracta, pide perdón y se vuelve al Señor, Dios lo perdona. Esa es la gracia y la misericordia del Señor. Vamos a hablar de las promesas de los piadosos. Consejos para alcanzar las promesas. Escuche. Primera de Timoteo 4, 7, 8. Ve el consejo que le da el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Pero vea qué importante es, porque amados, no nos podemos dejar llevar por doctrinas falsas, por las palabrerías. Le dice aquí: desecha las fábulas profanas y de viejas. Y le dice: ejercítate para la piedad. ¿Qué es ejercitarse? ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, si practicamos un deporte, si salimos a correr? Aunque sea correr la cortina en la mañana. ¿Qué hacemos? Ejercitamos el cuerpo. Tiene que haber una acción. Y aquí le dice a Timoteo: ejercítate, ¿verdad? Para la piedad, para todo lo que aprovecha. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad, escuche, para todo, repita conmigo, para todo aprovecha. Es decir, es de beneficio para su vida, para mi vida, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Gloria al Señor. Ahora, Primera de Timoteo 6:11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Es decir, de todo lo que es la maldad, de todo lo que es mal habido, de todo aquello que es malo. Huye de estas cosas, sigue la justicia. ¿Sigue qué? La piedad. Quiere decir que tenemos que ejercitarnos en la piedad. Ahora,
beneficios. Yo quiero decirle algo a usted y recíbalo. Si usted está hoy acá, algunos beneficios vamos a hablar. Número uno, Dios te ha escogido. ¿Usted me escuchó? ¿Para qué Dios te ha escogido? Para que usted se ejercite en la piedad. Te ha escogido para Él. ¿Sabe qué dice la Biblia? En el Salmo 4:3. ¿Qué dice ahí? Leámoslo todos. Sabed, pues, que Jehová ha escogido ¿a quién? Al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a Él clamare. No es que oramos, no es que estamos confiando que cuando le clamamos a Dios Él nos escucha. No es que Él te ha escogido, te ve como una persona piadosa, te ha escogido para Él. Amado, así tiene que sentirte, verte, la forma de accionar, comportarte como un piadoso, porque Él te ha escogido. Ese era el concepto y lo que David declaraba. Jehová ha escogido al piadoso para sí. Amado, el Señor nos ha escogido. Somos su iglesia, somos los hijos. Hay propósito para usted, para mí, pero usted tiene que creerlo, de que Dios lo ha escogido. Y tal vez hoy usted dirá, bueno, tal vez no me estoy comportando tan piadosamente, pero amado, Dios siempre nos da una oportunidad para hacer cambios en nuestra vida. Ahora, otro beneficio, segunda de Pedro 1:4. Usted y yo, el Señor nos eligió, nos perdonó, nos limpió, nos rescató, nos expió nuestros pecados, nos ha justificado. Y a través, amados, de la muerte de Cristo, del precio que Él pagó en la cruz del Calvario, Él nos ha dado todo, la piedad, para que usted y yo, mi amado, alcancemos ¿qué? Las grandes promesas que Dios tiene para nosotros a través de Cristo Jesús, para que usted y yo seamos participantes de esa naturaleza divina. Eso es lo que dice ahí, por medio de las cuales nos ha dado, ¿qué dice? Preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido ¿de qué? De la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, de los malos pensamientos. ¿Y eso a través de qué? De la piedad. Por eso tenemos que ejercitarnos en la piedad. La siguiente: la piedad preserva ¿a quién? A los fieles. Por ejemplo, Noé, por ejemplo, Lot, Abraham, fueron piadosos. Otro en el Nuevo Testamento, Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Un hombre temeroso de Dios. Era un hombre piadoso. Dice la palabra que ayudaba, daba ofrendas, ayudaba a los necesitados. Tanto eran las características de este hombre
que Dios le habló, mandó a llamar a Pedro, estando en Jope. Y Pedro decía: Señor, pero ¿cómo voy a entrar en la casa de un romano? Eso era algo inmundo. Pedro le obedeció, fue a la casa de Cornelio, se convirtieron al Señor, aceptaron a Cristo, y dice que el Espíritu Santo vino sobre la vida de ellos. ¿Por qué? Porque era un hombre piadoso, temeroso de Dios, caminaba en justicia. Déjame decirte que Dios no hace acepción de personas. Puede ser allá de la Conchinchina, pero si tiene esas características, déjame decirte que Dios tendrá cuidado de él, lo va a guardar, lo va a preservar, y la salvación va a llegar a la vida de cada persona que se comporte de esa manera, con esas características. Otra, esta está muy interesante. ¿Cuántos de los que hoy están acá son tentados? Les llega tentaciones. A todos. ¿Sí o no? Ok, vea qué promesa más linda tiene el Señor para los piadosos. Segunda de Pedro 2:9. ¿Qué dice? Sabe, escuche, sabe el Señor librar de tentación ¿a quiénes? A los malos, a aquellos que lo menosprecian, que menosprecian la palabra. No, ¿a quiénes? A los piadosos. Dice que los libra de tentación. Pero ¿qué hace con los injustos? Con los insensatos, con los impíos. ¿Qué hace? Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pero amado, libra de tentación a los piadosos. Por eso la piedad tiene que ser añadida a nuestra vida, y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios en su vida y en mi vida. Amén. Maravilloso lo que el Señor hace con nosotros. Por eso también dice la Biblia, y escuche ahí, 1 Corintios capítulo 10. Mira que el que esté firme, mira que no caiga, porque no ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que ustedes puedan soportar, sino que juntamente con la tentación Dios nos va a dar ¿qué? La salida. Pero necesitamos confiar, necesitamos ser fieles, necesitamos ser piadosos, ejercitarnos en la piedad. Gloria al Señor. La siguiente: la piedad es una fuente de riqueza direccionada a la sana doctrina. Qué importante es esto, amados. Si usted y yo estamos bajo una doctrina, bajo la doctrina de Cristo, bajo las sanas palabras del Maestro, déjame decirte que usted y yo estamos caminando o tenemos una gran riqueza por medio de la piedad. Ahora vamos a leer ese pasaje ahí, 1 Timoteo capítulo 6, primeramente el versículo 3.
Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3. Y escuche: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme ¿a qué? A la piedad. Y después de ese pasaje viene dando una descripción de lo que acontece con esas palabras a aquellos que se extravían. ¿Por qué? Porque la gente se envanece. Dice que nada sabe, que deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen de envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Amado, eso no va a traer nada positivo a la vida del creyente. Sin embargo, dice en el versículo 6, ¿qué dice ahí? Pero es gran ganancia. Por eso es una riqueza para usted y yo estar caminando en la piedad, en una sana doctrina, en una sana palabra del Maestro. Pero gran ganancia es la piedad. Pero sin embargo hay un punto aquí muy importante: que la piedad tiene que ir acompañada ¿de qué? De contentamiento. Tenemos que regocijarnos, tenemos que alegrarnos. Pero hoy nos encontramos a muchos creyentes angustiados, preocupados, afanados. ¿Sí? No les vemos muchas veces en el rostro gozo, alegría. Muchas veces los vemos enojados. Aunque usted no lo crea, pero muchas veces cuando se predica la palabra acá, y muchos de los que han pasado a predicar aquí me lo han dicho: pastor, viera qué expresiones más feas. Dice, cuando yo estaba ahí predicando, me dice, viera las miradas de los hermanos ahí, bravos, así con la cara hasta que se les arrugaba esto. Y le digo yo, no se preocupen, eso es natural verlo. No se preocupe. Porque, amado, muchas veces no hay contentamiento. Venimos a la iglesia pero como bravos, como enojados con Dios. Pero, amados, si caminamos en la piedad, déjame decirte que el resultado es verle a usted gozoso, es verle a usted alegre. Mire, yo me he parado ahí al frente y qué pena lo que le voy a decir. No voy a decir a quiénes, pero, amado, he visto parejas que vienen enojados, y cuando un pronto a otro lo oiga uno, son actores. De un pronto a otro surgen sonrisas que no se sabe dónde salen, pero salen. Sí, hay gente que viene enojada, viene brava. Amado, ¿cómo debemos nosotros venir a recibir la palabra? A regocijarnos. ¿Qué es lo que dice el Salmo? ¿Qué decía el salmista? Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, alegres, contentos. Entonces, si usted me dice que usted camina, que el Espíritu Santo está añadiendo piedad a su vida, usted tiene que andar contento. Si usted no anda contento, déjame decirle que hay algo que no calza.
no anda bien. Pero dice que es una gran riqueza ejercitarnos en la piedad. Pueden haber más, pero saqué estas poquitas, pero creo que son de beneficio para el crecimiento, para la madurez, cómo comportarnos. Qué lindo. Conclusión: la piedad es lo opuesto a la impiedad. Son dos términos y son dos estilos de vida. Escuche, ¿vive usted en impiedad o vive usted en piedad? En una de las dos. No me alce la mano. No vamos a hacer grupos aquí. Pero hay solo dos formas de vivir. ¿Vive usted impíamente o vive usted en piedad?